Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar, en este caso un video más corto que queremos hacer en el contexto que estamos viviendo hoy día en los mercados, con ideas de inversión a partir del desplome que estamos viviendo. Ya hicimos un webinar, un video la semana pasada sobre las nuevas que nos dio la Reserva Federal, que no fueron muy alentadoras y permitió esta caída importante en los mercados. Y precisamente ahora lo que queremos hacer es hablar de 3 ETF para aprovechar el desplome que estamos observando hoy día en los mercados. En esta oportunidad nos acompaña Fernando Sleve, Sergio Tricio, ambos que habitualmente nos ven en estos videitos para poder explicarle lo que estamos observando en el mercado y ver alguna oportunidad. En los últimos meses hemos visto desplomes del 30 al 50% en muchos activos de riesgo. El Standard & Poor's 500, de hecho, esta semana hizo un mínimo del año y mínimo en esta última corrección en torno al 25%. Pero otros instrumentos han estado mucho más castigados aún. Y eso es porque, obviamente, el aumento de tasas de los bancos centrales y particularmente de Estados Unidos ha sido relevante, ha sido más fuerte que lo que se esperaba hasta hace algunos meses atrás, y todo esto para poder contener la inflación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Ideas atómicas de inversión para aprovechar el desplome en el mercado. De eso lo va a estar hablando más adelante Fernando, así que quédense ahí para mirar de qué es lo que estamos hablando específicamente. ¿Qué está pasando en el mercado global? Una pequeña actualización, ahondando lo que ya comentamos la semana pasada. Muy importante qué es lo que está pasando con el dólar, que no ha parado de subir en los últimos días, tanto a nivel global como también en Chile, y por supuesto qué podemos esperar. Las ideas atómicas, solamente un repaso rapidito, si es que lo alcanzan a atajar, si lo alcanzan a mirar, ahí están los 3 ETF, revisar ETF de renta variable y renta fija, aprovechando la corrección de precios que estamos observando hoy. Ventaja, mejor precio de entrada, por supuesto. Hoy día una corrección nos da la oportunidad de comprar a mejores precios instrumentos que son atractivos, que tienen buenos fundamentos. Y luego tener cuidado a corto plazo, porque de todas formas hay volatilidad y de todas formas lo podemos pasar mal por un momento, porque estamos viviendo esta corrección. Así que lo que se está observando hoy día en los mercados es básicamente el gráfico que está en la mitad de pantalla, que nos muestra cómo se ha ido moviendo las perspectivas de tasas por parte de la Reserva Federal. En un inicio, lo que se pensaba era que la tasa iba a llegar a un pic y se iba a disminuir la tasa de interés el próximo año de manera bastante rápida, si se quiere, pero ha ido eso moviéndose hacia arriba, tasas más altas y con una disminución que va a ser más lenta. Por lo tanto, el mercado está hoy día sintiendo el dolor que significa tener tasas más altas. Y por lo tanto, esto es lo que nos va a llevar de buena forma a controlar la inflación, que es lo que quiere hacer la Reserva Federal de Estados Unidos, y está muy bien. De hecho, es criticable el hecho de que se moderó un poquito en subir las tasas de manera importante, pero el efecto no deseado, que en cierta medida es deseado, es generar una desaceleración económica para que disminuya el consumo y de esa manera se pueda contener la inflación. Y eso nos puede llevar a una recesión, que ya, como lo hemos dicho en varios videos previamente, es prácticamente un hecho hoy en día, que tendremos una recesión de cara al próximo año. Lo que no sabemos es la magnitud de esta recesión, cuánto va a ser la contracción en el PIB y también la duración. Eso está en veremos, y eso se va a ir sabiendo, se va a ir conociendo a medida que avancen las próximas semanas y cuál va a ser el impacto de estas alzas de tasas. ¿Qué está pasando también hoy en día? Bueno, lamentablemente, lo hemos mencionado también anteriormente, Estados Unidos hoy día está mejor que el mundo. A pesar de que está viviendo hoy día una desaceleración económica, el mundo lo está pasando muy mal. Y tenemos hoy en día a un China que no ha logrado recuperarse por todo lo que ha sido la pandemia. Recordemos que con la pandemia China se comportó bastante bien en un inicio, lo controló, pero después, ante cualquier brote, China se cerraba y generaba problemas importantes que obviamente también los perjudicaba en su crecimiento propio. Por lo tanto, hay un impacto hoy en día de China, que eso se traslada a Europa. La crisis que se está viviendo en Europa energética es enorme a raíz del conflicto bélico Rusia-Ucrania, y también tenemos otras situaciones complejas como en Inglaterra, en Reino Unido, la verdad, por una alza de tasas importante para controlar la inflación y también unas medidas no muy bien entendidas, no muy favorables por el hecho de que están disminuyendo impuestos, y eso ha hecho mucho ruido en el mercado. Con eso hemos visto precisamente en el inicio de esta semana una caída enorme en la libra esterlina a mínimos históricos, no menor, y también hemos visto en Japón una depreciación importante de la divisa, del yen japonés, mínimos de los últimos 24 años, donde también ha tenido que salir a intervenir el Banco Central de Japón. Así que muchos impactos por diferentes vías: impacto en divisas, impacto en bolsas, impacto en renta fija, que ha subido de manera importante la renta fija
en lo más reciente. Algo que a mí siempre me encanta analizar, lo sigo muy de cerca por muchos años, el comportamiento del dólar se ha venido fortaleciendo de manera importante por lo que recién les decía. Todas las otras economías, más allá de Estados Unidos, hoy día se ven más débiles respecto a Estados Unidos. Y se ha hablado mucho en los últimos años que va a haber un cambio en el orden mundial, que el dólar va a dejar de ser la moneda de referencia, pero mientras no exista una moneda que tenga las mismas características del dólar y que tenga mejores condiciones económicas que la respalden y un mercado financiero que la respalde, no vamos a tener una moneda que le pueda ganar al dólar y por lo tanto precisamente esta fortaleza del dólar y hegemonía del dólar a nivel mundial se ha ido exagerando en lo más reciente y por eso la libra alcanzó estos mínimos históricos, el yen japonés mínimo de los últimos 24 años y el peso chileno también muy perjudicado en el último tiempo. ¿Para qué decir Europa? Que pierde la paridad hace algunos meses atrás por todas las consecuencias que está generando la crisis Rusia-Ucrania. Por tanto, ¿qué podemos esperar para ir cerrando esta visión económica de lo que hoy día ocurre y cuál puede llegar a ser el impacto que pueda tener esto en los mercados y en algunos activos financieros en particular? Supuesto 1. Modelos adelantados están mostrando que la inflación comienza a bajar con fuerza, especialmente la subyacente, que es la que a todos nos importa, que es sacando alimentos y energía. Y por lo tanto, esto aliviaría la tensión en los bonos y el dólar, favoreciendo a la mayoría de la clase de activos. De hecho, estamos grabando este video y ya pudimos constatar un rebote importante en la bolsa, una caída importante en el dólar. Hoy día se ven primeras señales como punto de inflexión y en cierta medida los mínimos del año del Standard & Poor's 500 están siendo respetados. Por lo tanto, eso es una señal esperanzadora de que podríamos estar viendo ese posible punto de inflexión teniendo en cuenta que este supuesto 1 se cumple. Y el supuesto 2, si esta situación sigue delicada, se sigue extendiendo, no se logra controlar la inflación y por lo tanto seguimos traspasando ciertas características del mercado ciertas características de la economía se siguen manteniendo. Eso obviamente que puede seguir golpeando a los mercados por el hecho de que la Fed tendrá que subir más fuerte las tasas de lo esperado, provocando una sorpresa negativa en los mercados que no estaría descontado hasta ahora, que es básicamente el escenario que hemos podido observar en los últimos 3 meses, en donde, si nos situamos hace 3 meses atrás, todo estaba bastante más controlado, la tasa de interés iba a subir bastante menos de lo que se espera hoy día y la inflación se iba a controlar con anterioridad. Eso no ha ocurrido, por lo tanto se ha ido corriendo el cerco y por lo tanto en la medida que no se logre controlar la inflación va a tener que actuar la Reserva Federal y es como lo ha estado haciendo hasta ahora. Así que en todo este contexto, obviamente que siempre en las crisis hay oportunidades y hoy día yo no diría que es crisis, en algunos activos la verdad que puede llamarse algo de crisis porque, por ejemplo, algunos activos tecnológicos, algunas acciones tecnológicas se han literalmente desplomado, pero el mercado en su conjunto la verdad que ha soportado bastante bien esta situación teniendo en cuenta una caída del 25% para la bolsa norteamericana, que no es tanto en términos históricos. Yo creo, y he insistido en esto, que se ha exagerado por muchos lo que podría llegar a ocurrir en el contexto actual. No lo sabemos, pero nosotros somos algo optimistas y para eso dejo a Fernando para que nos cuente cuáles son esas ideas atómicas que están hoy día disponibles a través de ciertos ETF. Claro, justamente el mercado de bonos yo diría el que está más en crisis, viendo caídas que no se veían desde 1980, de hecho los portafolios que son balanceados no tenían tan mal rendimiento desde 1931. O sea, claramente de los últimos 80 años, 70 años que no teníamos un mercado de bonos tan malo, viendo activos hipotecarios cayéndose un 15-20%, activos de renta fija de largo plazo cayéndose un 40-45%, activos de renta fija de mediana duración cayéndose un 20%. Entonces, ahí se ha visto envuelto el conflicto y obviamente los activos que son técnicamente los de más riesgo, que es justamente la renta variable, específicamente la estadounidense ha zafado bastante bien, pero la que ha ido muy mal es la parte emergente, la parte de Europa, la parte Asia, la TAMPA que hablar, y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de 3 activos y traigo a colación un cuarto para justamente ejemplificar con el primero. El primero es el Vanguard Short Term Corporate Bond. En otras palabras, es un ETF que invierte en bonos corporativos de mediano plazo y corto plazo, específicamente en Estados Unidos. Tiene más o menos papeles de 2 años. Después vamos a revisar muy bien el Vanguard Emerging Markets, que es el BWO, que tiene desde China, la India, Taiwán, etc. Y después vamos a ir específicamente a un país que nos parece muy atractivo, que es Corea del Sur, donde vamos a ver cualidades
que hoy día llegan a uno concluir que puede llegar a ser hasta más barata que la renta variable chilena. Entonces vamos a ver uno por uno para revisar estas ideas. Vamos a partir por el índice de renta fija de corta duración corporativa. Específicamente nos llama la atención por dos razones. Una, porque hoy día nos está dando un dividend yield o un cupón en torno al 3, 4,5. Y si nos fijamos en lo que se llama yield to maturity, esto significa cuál es el retorno que yo tengo o cuál es el cupón que yo tengo desde hoy día hasta que se venza los papeles, que vencen aproximadamente en promedio en 3 años. Y esa tasa hoy día es un 4,8% para papeles norteamericanos. Estamos hablando de la calidad de Bank of America, Oracle, Wells Fargo, Goldman Sachs, Apple, Morgan Stanley, Verizon, etc. Entonces, estamos yendo a buscar una tasa en torno a un 4 o 5%, con una duración bastante corta, ¿ya? O sea, que tenemos bajito riesgo y al mismo tiempo estamos buscando mucha calidad de crédito, ¿ya? Y eso lo podemos ver en las clasificaciones de créditos, que la mayoría está en este tono más azulejo, que refleja que tiene clasificaciones desde AAA hasta AA. Y lo otro que es muy interesante de este ETF es el impacto que yo podría tener desde hoy día, comprándolo a $74 la acción o la unidad. ¿Qué pasaría por cada punto porcentual o por cada PIB o cada % que va subiendo la tasa de interés? Entonces, normalmente el gran problema de la renta fija es que si yo tengo alzas muy importantes de la alza de interés y específicamente en esta época, en este último año, es la corrida de alzas de interés, de tasas de interés, perdón, más rápida en la historia moderna, vemos que automáticamente si me suben un 4% en 6 meses, automáticamente mi papel se va a piso y por eso ha pasado en papeles como este ETF famoso, el TLT de renta fija de promedio 20 años, que ha caído un 40%. Entonces la gran gracia acá es que sensibiliza que, por supuesto, si yo o no se mueve mucho el mercado, voy a quedarme con estos $74 de valor y voy a ir ganando la rentabilidad del dividendo, que hoy día es un 4%. Si yo tengo, o sea, si hoy día estamos en tasa en torno al 4% para papeles de 2 años y subiera 3% más, o sea, 300 puntos, o sea, paso del 4 al 7, que eso significa que la economía ya estaría podrida, la pérdida de capital factible por sensibilización es bastante baja. Y al mismo tiempo, si llegara a empezar a relajarse la tasa de corto plazo y empezar a bajar 25 puntos base, 50, 75, 100, 150, 200, yo podría, al mismo tiempo que tengo el dividendo, voy a tener apreciación de capital hasta más o menos un 13%, que podría ser el ETF subiendo de 74 a 84. Entonces, en el escenario más malo, me sirve algo para estar tranquilo, y en un escenario muy favorable, que sería el supuesto número 1, podríamos tener al mismo tiempo que un buen dividendo, ganancia de capital. Entonces, muy bueno pensando en clientes que, por ejemplo, o personas que son mucho más conservadores. Por el lado de mercado emergente, este es un ETF que me gusta mucho. Mayoritariamente acá estamos invirtiendo en Taiwán, China, la India, Brasil, Arabia Saudita, ¿no? ¿Qué son cosas importantes para ver en ETF? Hay que acordarse que un ETF de renta variable finalmente es un conjunto accionario de instrumentos, por ejemplo, como acá salen en las primeras posiciones, que tenemos el 18% del total del ETF, donde tenemos Taiwan Semiconductores, Tencent, Alibaba, Reliance, Meituan, de nuevo Taiwan Semiconductores, Infosys, China Constructions, Housing Development. Entonces, finalmente, tenemos un montón de acciones. Y como las acciones se valorizan, y hay que ver la parte fundamental también de este grupo de acciones que tengo empaquetadas. Entonces, si nos vamos a datos importantes a ver, por ejemplo, vamos a ver que el book to value hoy día está en $31. Y yo estoy comprando mi activo en $36. Por el otro lado, cosas importantes a ver es el ROE, el Return on Equity, que lo tenemos en torno a un 12%, que es un ROE muy interesante. Después nos podemos ir al Price to Earning, o el famoso PU, que lo tenemos en 10, y si vamos a la expectativa futura del próximo año, baja o sigue en 10, mejor dicho. Entonces estamos comprando bastante barato en relación a lo histórico y también en relación al tipo de activos que normalmente tenemos en Asia. En Asia hay que recordar que tenemos activos muy cíclicos, pero también en China tenemos una predominancia total en activos relacionados a tecnología, comunicaciones y servicios, que normalmente tienen un PU mucho más alto, lo tienen en torno a 14, 15, 16, 17, hasta 20 en promedio. Y hoy día estamos comprando en 10. No significa que desde acá vaya a subir, esto es simplemente una opinión, pero estamos viendo condiciones favorables de mercado en relación a valorizaciones y, por supuesto, en relación a el precio. Y si nos vamos a ratios más fundamentales de largo plazo, tenemos que este tipo de activos normalmente, en estadística de larga, estamos hablando de un 10% anualizado y un payout de ratio de 42%. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las cosas como para sacar el limpio o que nos gusta mucho? Primero, que estoy comprando un activo que está más barato que el book to value, o sea, el valor libre famoso.
Esto mucho en Chile hablamos de Ripley y cosas por el estilo. Acá estamos hablando de un ETF mayoritariamente asiático, donde tenemos empresas de semiconductores, de tecnología, de microchip, etc. O sea, estamos comprando barato. Al mismo tiempo, está muy castigada por el lado del back to value, pero también en el PU, que es finalmente una métrica de valorización. Y si nos vamos también, que también es importante, porque el PU siempre es medio mentirosillo, en el ejercicio de cuando yo justo tengo un año que mis utilidades crecieron un 20% y el precio se quedó estático, claramente el PU podría decir, chuta, estoy comprando un PU bajo, pero justo en esta parte subió, como le pasa muchas veces a la empresa cíclica. El petróleo subió a 100, por ende las utilidades subieron un montón, un 40-50%, pero si ya muere el ciclo, el PU que tengo justamente hoy día, que puede ser 5, mañana ya de nuevo es 14-15 y técnicamente no estoy comprando barato. Pero si nos vamos a los earnings, que está desde el 2017 al 2023, vemos que el crecimiento de las utilidades, específicamente para el 2022-2023, no es tan agresivo y ya me lo está reflejando la valorización. Entonces no estoy poniendo sobre la marcha precios tan exagerados o valorizaciones o esperanza de utilidades sobre la acción muy exageradas. Así que eso es muy atractivo. Y si nos vamos a Corea del Sur, nos pasa un poquito lo mismo, ¿ya? País asiático, donde si nos vamos al book to value, lo tenemos en casi $80 y estamos comprando a $49 la acción, donde mayoritariamente tenemos, acá es importante que tenemos muy pesado a Samsung. Eso es un poco como, o sea, si Samsung falla, obviamente esto va a ir muy mal o podría dañarse. Y la otra mayoría de empresas en Corea del Sur está LG, Hyundai y otras, Kia y otras que son más ligadas a la manufactura. Hay que acordar que Corea del Sur, igual que Taiwán, es un socio comercial muy importante con China. Y obviamente si China está muy mal, que es lo que está justamente hablando Sergio en la actualidad de mercado, obviamente este instrumento va a ir muy mal, porque finalmente las empresas que son muy importantes no tienen su socio comercial para crecer. Y esto es lo que uno ve en el bajón del 2022-2023 en el crecimiento de las utilidades. Si bien en el 2021 tuvimos un crecimiento absurdo, 134% en el crecimiento de las utilidades, o las utilidades por acción, mejor dicho, ya el 2022-2023 tenemos una estabilidad, o mejor dicho, ya no mucho más crecimiento, ¿ya? Entonces, si nos vamos específicamente a la línea de cómo han variado los earnings por acción del 2017 al 2023, que es el proyectado, mayoritariamente vemos que es un poquito más como ciclo, un ciclo económico. O sea, realmente si el ciclo empieza a crecer, obviamente este tipo de activo le debería ir muy bien. Pero por otro lado tenemos que estamos comprando bastante barato, estamos comprando a un precio de utilidad de 6.8 con la expectativa de crecimiento del 2023 forecast, que ya es mala, o sea, ya es cero prácticamente, y la del 2022 también es 7 con un año también bastante mediocre. Entonces tenemos PU bastante bajo, 7 veces, que es bajo lo histórico, pero vemos que si nos vamos para atrás con ciclos también más malos, que podría ser desde el 2015 al 2017, está en torno a 10 veces cuando andan las cosas mal. Por ende estamos justamente en la parte baja, que habiendo un ciclo favorable para los países manufactureros, para los países productores y exportadores, acá también está metido Alemania, por ejemplo, obviamente está metido Brasil, Chile, etc. Debería haber un punto de convergencia al alza. ¿Y qué es importante analizar en esto? También la moneda, ¿ya? La moneda, ¿por qué es tan importante la moneda? Porque como es un ETF, si yo tengo una devaluación tanto de las acciones como de la moneda, tengo un doble efecto en el ETF de pérdida. Y por ejemplo, si vemos en la parte alta del gráfico, estamos viendo el comportamiento del won surcoreano, o sea, la moneda coreana, versus el dólar. Y vemos como desde el 2021, principios del 2021, específicamente final de 2021, que fue el pic de China, si se acuerdan, desde ese punto China empezó a caer bastante, o mejor desacelerarse, vemos cómo se ha debilitado la moneda y ya se ha debilitado en torno a un 29, casi un 30%. Y por el otro lado, en el gráfico de abajo, que está en naranjo, vemos cómo se ha debilitado el ETF, que cayó casi un 50%. Entonces, ¿por qué se hace atractivo? Por un lado, por la parte de valorización, y por otro lado, por la parte del dólar. Porque si yo tengo un dólar que empieza a ceder terreno y yo invierto en dólares, yo estoy en pesos, voy a perder plata. Pero si al mismo tiempo yo estoy invirtiendo en un activo que tiene el mismo efecto, que si baja el dólar también gana, compenso el efecto de la depreciación del dólar y la apreciación de mi moneda, y al mismo tiempo tengo el efecto de la ganancia de capital por los activos. Entonces tengo doble ganancia y evito el riesgo de que si hoy día
obviamente todo esto siempre tiene doble sentido. Sí, siguen bajando las bolsas y por eso hay que tener mucho cuidado, la volatilidad va a seguir muy alta, pero si empieza el escenario 1 a cobrar efecto, que es menor inflación, tasas que ya están llegando a su techo, bolsa que empieza a relajarse, bonos que empiezan a aumentar de valor porque las tasas empiezan a bajar o a estabilizarse y el dólar empieza a ceder terreno de cara al 2023, vamos a tener este activo que va a subir con mucha fuerza, pero por el lado mío me va a compensar porque si yo estoy invirtiendo hoy día, por ejemplo, a Luca o a 9.50 que está el dólar y me baja de 9.50 a 800, perdí plata, pero acá gané doble porque por un lado ganó Corea y por otro lado ganó valor también la moneda coreana y compensa obviamente el efecto del dólar local. Así que eso tiene mucha gracia y obviamente como también ha caído bastante, estamos hablando de un 50% pérdida con rebotes muy chicos, uno está hablando de retornos de un 10, 15, 20%. Y haciendo el contraste con el primer activo que vimos, que era estos bonos corporativos de corto plazo, acá traje como bonus track los bonos corporativos de largo plazo, que prestan en media a 10 años. ¿Y qué es lo chistoso o qué es lo negativo? O lo bueno y lo malo, siempre esto tiene un lado bueno y uno malo. El lado malo es que hoy día los bonos de empresas como Apple, como Goldman Sachs, como Verizon, etc., a 10 años me están pagando un 4,5%. Que es lo mismo que me está pagando el ETF, de hecho un poquito menos de lo que me está pagando el ETF, que presta 2 años, 3 años. Entonces yo estoy prestando a 3 veces más duración a la misma tasa. Y eso porque hoy día tenemos el aplanamiento de la curva o de hecho la tenemos media invertida. ¿Qué significa eso? Las tasas de corto plazo son más altas que las de largo plazo. ¿Qué es lo importante? La sensibilidad en movidas o en tanto alzas o bajas de las tasas de interés. Si siguiera subiendo las tasas, hoy día estamos en 5% en tasas corporativas, y subiera un 8%, que sería, ya vuelvo al punto, un desastre, perderíamos de capital un 20%, o sea, pasaríamos de un valor de $100 la acción a $80. Como no es lo más probable, y puede ser esto atractivo también para el más especulador, si hoy día empiezan a bajar las tasas, el efecto de un punto porcentual o 150 puntos base, 1,5 puntos porcentual, podría tener una ganancia de capital entre el 10 al 23% aparte del dividendo. Obviamente esto es, como estoy yendo a duración más larga, tengo mucho más riesgo, porque si el trade no sale en el sentido de que siguen subiendo las tasas, esto se va a la chulla. Pero a medida de diversificación puede ser bastante atractivo. Sergio, hablé todo el rato yo, así que dudas, algún comentario en los 4 ETFs que revisamos. La verdad que está todo súper claro y básicamente es las ventajas que tenemos hoy día riesgo-retorno, que hay activos que están muy castigados y precisamente con esa eventual corrección que pueda haber el dólar, eventualmente con ese punto de inflexión que llegue, las tasas de los bancos centrales, se puede dar este cambio. Hay que tener muy en cuenta que hoy día probablemente estamos en medio de la tormenta, estamos en medio de la nube. Cuando uno ve las noticias es todo negativo y hay que tener en cuenta que los mercados se anticipan al futuro. Por lo tanto, lo que hoy día estamos viviendo en el mercado, septiembre del 2022, está anticipando lo que va a pasar en la economía a mitad del próximo año. Pero si realmente viene esta contracción, viene esta desaceleración, puede cambiar todo de manera bastante rápida también. Y precisamente hoy día se dio cuenta de eso, de que el Banco Central de Inglaterra salió a intervenir en el mercado de bonos, cosa que no estaba contemplado y cambió el ánimo completamente. Todo se recuperó con fuerza. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es que en los momentos de cuando están los nubarrones, cuando estamos en medio de la tormenta, hay algo que ocurre, hay alguien que saca un as bajo la manga y todo empieza a cambiar lentamente. Entonces, es precisamente donde está el pago de asumir esos riesgos. Tal cual. No, yo si tuviera que decir como complementar eso y ir pasando a la última parte de la presentación, hay que tener mucho cuidado con la volatilidad de los activos específicamente renta variable. Si nos metemos al primero es menos riesgoso. Por eso siempre es importante tenerlo dentro de un portafolio, no un activo. Como esto conjuga a lo que yo estoy buscando. Y por otro lado, con este nivel de volatilidad, es muy rápido ver mucho pánico en 2 horas, 3 horas, o mucha alegría, como estas últimas 3, 4 horas que vimos en el mercado, desde las 12:30 o 11 de la tarde, donde fue mejorando mucho las perspectivas. Y no quiere decir nada, no quiere decir que desde acá va a empezar a subir, sino como hay volatilidad, tanto los movimientos al alza como a la baja son exagerados, ¿ya? Y ni siquiera quizás ha pasado algo. Y eso es importante entenderlo y por eso los fundamentos, si calza con los objetivos que está buscando el cliente o tú como persona dentro de tu objetivo financiero y de ahorro, obviamente uno puede ir diciendo, chuta, ahora es que para mi perfil, pensando en 3, 4 años, este instrumento me viene perfecto. Alguien que está pensando quizás en el corto plazo, me viene perfecto este instrumento. Alguien que está pensando en 10 años más, chuta, comprar hoy día a Corea un regalo. Entonces, eso es importante ir revisándolo. Ya eso es conectándolo con
lo que hacemos nosotros, lo que nosotros vamos a buscar, que siempre es buscar instrumentos que sean eficientes en baja volatilidad, que sean eficientes en compra, en precio, ahorrar en costos, disminuir costos de transacción, disminuir costos por la administración, siempre estar de cara al cliente buscando las mejores eficiencias y por supuesto la palabra clave acá es diversificar en el ejercicio. Y nuestra propuesta, por supuesto, uno de los pilares de la parte de inversión, de justamente la gerencia donde estoy yo, es poder ir a buscar constantemente alianzas para tener el abanico importante de productos financieros que de cara al cliente sea la mejor solución y de esa forma nosotros hacemos la solución, nosotros construimos las estrategias para nuestros clientes y los clientes pueden dormir muy tranquilos. Y siempre pensando en esta trilogía que yo siempre la saco a colación de los videos, que es cómo uno debería hacer siempre las estrategias y de forma personalizada. Esto es mucho más fácil de hacerlo con un asesor, que es siempre estar viendo cuál es tu emocionalidad, hacer simulaciones estadísticas de cuál es el riesgo que necesitas para buscar tu objetivo en términos de retorno, riesgo, capacidad de ahorro, ahorros actuales y por supuesto cuál es tu real capacidad para mover tu patrimonio. Estás en una etapa temprana, en una etapa más mala, en una etapa buena y cómo eso va a ayudar a potenciar. Normalmente estos tres están descorrelacionados, fragmentados, siempre hay desajuste entre estos tres tipos de riesgos, si podríamos decir, y lo importante justamente es trabajar con un asesor, trabajar con una empresa que se dedique a ver estos puntos de forma muy personalizada para ayudarlos a resolverlos y, por supuesto, construir patrimonio en el tiempo. Y bueno, si no saben en qué invertir específicamente y con esto les parece interesante, les pareció interesante este video, pero lo quieren llevar de una forma personalizada, no una idea loca, sino llevarlo a la realidad y llevarlo a una estructura, a una planificación, por supuesto, convérsalo con tu asesor financiero, conócenos en patrimor.com, somos la primera empresa en Chile y me atrevería a decir de las más importantes en Latinoamérica, yo creo, porque no hay cosa parecida a nosotros, que se preocupa por el bienestar financiero de nuestros clientes y se preocupa, por supuesto, para poder llevarlos, guiarlos y recomendarles lo mejor que hay. Y por supuesto, nosotros trabajamos en fase a planes que van desde los 24.990, donde tú vas a poder tener un asesor, un humano que te va a ayudar, pero nosotros también tenemos planes desde cero, donde está una plataforma donde vas a poder consolidar tus finanzas personales y al mismo tiempo, en un par de semanas más, vas a poder también invertir y llevar tus inversiones y recomendaciones de inversión. Y por supuesto, ya el último, curso desde 14.900, importante, si no entiendes muchos de los conceptos que estamos hablando hoy día, desde la parte de macro, desde el value investment, que son los ratios fundamentales, hasta, por supuesto, finanzas personales. Nosotros vamos a los cursos low cost, nosotros queremos que los clientes, que la gente se haga cargo de sus propias finanzas y que crezca de una forma grande y nosotros estar en ese acompañamiento, nosotros ser responsables de que la gente crezca financieramente hablando. Así que, bueno, muchas gracias por la atención. Sergio, también gracias por participar en este video. Normalmente estas ideas de inversión, los 3 ETF lo hago solo. Hoy día quería traer a Sergio, que es el CEO de nuestro querido Patrimor, para que nos acompañara, nos muestre su visión de experto también, profesional en el área. Y obviamente complemente este hito. Yo diría que estamos en un mercado extraño, raro, no es fácil de manejar y obviamente es un outlier, o sea, estamos viendo una época que es raro verlo dentro de episodios muy normales. Si nos vamos, insisto, si nos vamos a la parte de renta fija hay que tirarse al 70, al 30. Para la renta variable es más normal ver caídas del 20%, pero para la renta fija diría que es algo extraordinario y extraño y hay que saber manejarlo y aprovecharlo. Sí, muchas gracias Fernando también. Y palabra al cierre. Hace un año atrás exactamente estábamos en un boom en las inversiones a nivel global, todo subiendo. Y cuando todo sube, yo me ha pasado porque también comencé a invertir hace muchos años atrás, cuando todo sube, uno se cree un buen inversionista. Y hace pocos días atrás leí una frase por ahí que decía algo así como, no era que tú eras buen inversionista, sino que las tasas eran bajas. Entonces ahora con las tasas altas todo cambia y ahora es donde realmente pasa a ser importante una planificación y elegir buenos instrumentos de inversión, no cualquier cosa. Y cualquier instrumento de inversión no es algo transversal, algo que muchos han hablado también en los últimos años, y yo soy muy crítico ante eso, es compra el Standard & Poor's 500, invierte todos los meses en él y olvídate. No todo el mundo está dispuesto a perder un 40 o un 50% en una crisis, y es duro ver cómo tus instrumentos se caen en esa magnitud. Por lo tanto, es importante entender bien cuáles son los límites, los márgenes en los cuales yo me puedo mover por mi psicología, por cómo yo duermo bien, por qué es lo que necesito para mi futuro, en qué etapa de la vida estoy, si tengo hijos, si no tengo hijos, etc. Entonces, por eso la inversión requiere de asesoría profesional y para eso estamos. Eso sería una actualización de mercado y algunas ideas de inversión. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Bueno, y todo invitado, si te gustó el video, dale like, compártelo y
y por supuesto suscribirse al canal de YouTube y por supuesto visita la página Patrimony, empresa nueva en el sentido de imagen, porque nosotros venimos con Rubix, todo lo que ya nos siguen hace tiempo, más de 7 años, y Patrimony viene a ser una nueva forma de mejorar el mensaje, por supuesto, y mostrar toda la parte digital que estamos armando para mejorar la calidad financiera de toda la gente de Chile y ojalá de la TAM. Así que un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.